Tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Está como invitado el licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Igualmente. licenciado? Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Pues nosotros quisiéramos hablar un poco de lo que es el mundo del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, ahora que celebró su centenario precisamente, manifestaba que existen 4 factores que repercuten en el mundo del trabajo, que es la mundialización, la evolución demográfica, el cambio climático y la innovación tecnológica. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Pues creo yo que efectivamente sí ha traído una enorme repercusión en los trabajadores, porque varios de estos aspectos han generado cambios que necesariamente se reflejan en la mayor o menor contratación de trabajadores. O sea, la mano de obra asalariada, a final de cuentas, está dependiendo también de cierto avance de la tecnología, está dependiendo también en buena medida de la globalización, porque muchas empresas para incrementar o mejorar los salarios o las prestaciones, nos hablan de que hay la mundialización del capital y por lo tanto tienen que entrar en una competencia permanente para poder lograr acceder a los mercados, y para eso siempre plantean que pues es necesario que el salario no se incremente mucho. Hablan en general de que pues debe de haber la flexibilización laboral para que las empresas puedan competir con otras, con sus iguales de otros países. Entonces todo esto repercute necesariamente en la cantidad y la calidad de la mano de obra que se contrata. Por esa razón sí tiene una gran repercusión estos 4 factores que dice la Organización Internacional del Trabajo. Señor, pero la OIT insiste en que estos factores afectan puntualmente, sobre todo al mercado laboral y por ende a las organizaciones sindicales. No sé de qué manera les esté afectando a ustedes. Bueno, creo que es una situación general. No afecta de manera particular a una organización, sino afecta de manera general, porque las empresas buscan tratar de abaratar lo más posible la mano de obra. Y al tratar de buscar ese mayor abaratamiento, a los trabajadores que ya tienen les duplican el trabajo en algunas ocasiones. A otras, en otros casos, hacen contrataciones de trabajadores, pero les reducen el salario a los que ya están laborando. Entonces, se da todo este tipo de situaciones que efectivamente trae como consecuencia que el sindicalismo, que las organizaciones sindicales sufran un deterioro, precisamente porque hace falta que también la mayoría de organizaciones sindicales se pongan al nivel de las exigencias que el trabajo asalariado reclama. ¿A qué me refiero? Me refiero a la cuestión de que, por ejemplo, en el caso del outsourcing, es una figura que se instrumentó y se legalizó aquí en México en 2012 con la reforma laboral, y se planteó que ese outsourcing era para abaratar los costos de mano de obra de las empresas. Y esto, la justificante es para poder competir con empresas a otros niveles, a nivel mundial, que porque en otros lugares ya se autorizó el outsourcing. Entonces, por lo tanto, también las empresas de aquí dicen, también necesitamos abaratar costos. Por esa razón, meten el outsourcing para que se aminoren estos gastos, pero esto trae como consecuencia menos derechos para los trabajadores, un mayor freno a las exigencias de los sindicatos y también
en muchas empresas lo que tenemos es que se busca que no haya ni sindicato, o bien que haya sindicato, o bien que haya sindicatos de protección, contratos de protección, o bien que no haya sindicato para no tener las empresas la exigencia de incrementar prestaciones salariales y de tener un contrato colectivo superior a la ley. Por esas razones, por lo que sí ha afectado a las organizaciones sindicales, y lo vemos también por esa parte, y lo vemos por el lado de que se han minimizado varios derechos de los trabajadores, como el derecho de huelga, por ejemplo. Sabemos que en varios años anteriores y todavía en la actualidad es una manifestación de excelente trabajo para algunas autoridades laborales el que no se estalle ninguna huelga. Si fuera nada más por el hecho de que se busca una conciliación entre patrones y trabajadores, pues está bien, pero el problema está en que con diferentes argucias se cancela ese derecho a los trabajadores. Y entonces, ¿esto a dónde lleva? A que se vea con menor importancia, con menor trascendencia la actividad de una organización sindical. Muchos trabajadores precisamente por eso se desaniman, porque sus procedimientos no avanzan lo suficiente. Entonces, todo esto son repercusiones que ha traído a los factores que ya ha mencionado la Viti, que hablábamos hace un momento con la licenciada Dora, y que también han repercutido en la organización sindical, ¿cómo no? Claro. Líder, cambiando un poquito de tema, pero sobre lo mismo, ¿usted cree que el incremento salarial del 8.9 que se autorizó durante el mes de agosto realmente esté ayudando a la recuperación económica del país? Bueno, pues no sé si del país, pero en el caso de los trabajadores no. En el caso de los trabajadores me parece a mí que sigue estando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores pues por abajo de lo que de las necesidades de las familias obreras, de las familias de trabajadores. Nada menos, bueno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice que el salario mínimo, o sea, el incremento de 8.9 quedó por arriba de la inflación en agosto, y efectivamente, pues si tomamos la inflación de agosto es 5.6%, y en el caso del incremento de que está hablando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es 8.9. Si hablamos de porcentaje puede ser así, pero tan solo podemos compararlo más bien con el valor de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria, de acuerdo con el Coneval, en abril de 2021 ronda, en el caso de las ciudades, alrededor de 7,038 pesos, cuando el salario mínimo en realidad pues anda poco arriba de los 4,000 pesos. Entonces, ni siquiera para la canasta alimentaria les alcanza a los trabajadores. Estamos hablando de una familia de 4 trabajadores, de 4 personas. No estamos hablando de una familia muy numerosa, y ni siquiera el salario mínimo alcanza para el valor de la canasta alimentaria mensual. Eso es lo que yo puedo ver. Y bueno, preguntándolo también con los trabajadores cada vez sienten que pueden comprar menos con lo que están ganando. Aunque se hable de incrementos, aunque se hable de aumentos, de todas maneras en los hechos, ese poder adquisitivo se ha venido reduciendo, se ha seguido reduciendo. Claro. Licenciado, pero la CONASAMI insiste en este punto de que pese al alza de los precios, el incremento del salario mínimo está por debajo de la inflación, pero lo cierto es que está la carrera inflacionaria que siempre nos ha afectado, ¿no? Y principalmente las mujeres trabajadoras, yo creo, y las amas de casa somos las que vemos realmente que este incremento no ha servido de nada. Así es. Les decía hace un momento que, bueno, el valor de la canasta alimentaria, que es lo mínimo que necesitan para alimentarse una familia de 4 integrantes, son alrededor de 7,038 pesos al mes, y estamos hablando del mes de abril. Y en el caso del salario mínimo, ya con los incrementos y todo, son 4,251 pesos mensuales. Entonces, ¿qué? Hay una diferencia entre lo que gana un trabajador con salario mínimo y lo que gana
también y lo que cuesta en este caso la canasta básica. Entonces, efectivamente, pues las amas de casa son las primeras en darse cuenta de esta gran diferencia y de que, bueno, tienen que estirar el gasto lo más posible porque prácticamente no les alcanza. Hemos visto que la inflación se ha seguido disparando, que todas las metas que ha planteado en materia de inflación el Banco de México han sido superadas en este año y que por lo tanto la inflación corre más rápido que los incrementos que se están dando. Por esa razón, nosotros planteamos que deben frenarse los incrementos a los productos de primera necesidad, deben frenarse los incrementos a los energéticos. Aparentemente se puede pensar que el incremento a la gasolina que ha venido habiendo es falso, que no haya habido incrementos en lo que va de este gobierno federal. Los ha habido los incrementos y es necesario que estos frenos a los energéticos se frene de la manera que sea, pero que se frene. El gobierno tiene que intervenir. En el caso de la gasolina, es cierto que tiene que regirse por los estándares mundiales y porque sube el precio del petróleo y demás, pero si sube el petróleo, el gobierno tiene más ingresos con los cuales podría subsidiar la gasolina. Y bueno, o el diésel. ¿Y por qué me refiero a estos aspectos? Porque todos estos incrementos repercuten en el traslado de productos de primera necesidad, en el encarecimiento de ellos y en consecuencia en que el salario de los trabajadores se ve afectado. Entonces, no podemos decir, es que, ¿perdón? ¿Y el gas? No, y el gas en este caso también. Entonces, si el gobierno está recibiendo más dinero por los millones de barriles de petróleo que vende, bien podría subsidiar de una manera notoria, de una manera real, en el caso de los trabajadores, pues el que no se incremente ni el precio del gas, ni el precio del diésel y lo demás que sirve para transportar los productos que consumen los trabajadores. O sea, todo este tipo de situaciones no lo maneja el gobierno. Dice, incrementé tanto de salario y ya confórmense con eso, pero resulta que por otro lado está permitiendo el incremento de los precios de los productos y nosotros como organización sindical no estamos de acuerdo con esta política. Claro, líder, ¿ustedes no han pensado en hacer algún estudio, proponer o algún movimiento para pues que se controlen un poco más los precios? Bueno, mire, se han realizado varios estudios, ya ha habido varias propuestas. Sin embargo, como sucede siempre, la Secretaría de Hacienda lo que hace es elaborar su presupuesto como el que va a presentar apenas y simplemente dice esto se acordó y a esto nos atenemos. Y realmente hay poco diálogo en este gobierno para escuchar la voz de los trabajadores y escuchar lo que están necesitando. Definitivamente en este terreno hay mucha cerrazón de este gobierno y por lo tanto, pues aunque se realicen propuestas de todas maneras, el gobierno está haciendo lo que considera. Es ahora sí que como un autista, él decide qué hace. Esa es la situación. Entonces, por esa razón, nosotros pensamos que sí se pueden seguir realizando estas propuestas, pero ante todo debe de haber una mayor disposición del gobierno a escuchar las propuestas y a aplicar varias de ellas, porque pues no se trata de hacer propuestas simplemente para que sigan echando al bote de la basura. Claro. Licenciado, y cambiando de tema, perdón, ¿qué le parece la nueva ampliación del plazo de aplicación de la ley del outsourcing? Bueno, yo ya lo había mencionado en alguna entrevista anterior. Creo que si se realiza esta ampliación, pues es sano para las empresas. Porque en el caso de los trabajadores, varios han quedado ya protegidos incorporándolos a las nóminas de las empresas, varios de los que estaban en el área del outsourcing. Pero ahora faltan todavía muchos. Hasta ahorita, hasta el momento, se habla de poco más de 3 millones de trabajadores que todavía están sin regularizarse en empresas pues formales o que queden también con empresas registradas
ante la Secretaría de Trabajo y que vayan a realizar el outsourcing. Hace falta regularización de muchas empresas. Por esa razón, creo yo que sí es conveniente la ampliación, ya lo había yo mencionado. Aquí el problema principal no es tanto esa regularización para todos los trabajadores. Para una parte les sirve, pero para otra parte resulta que se van a quedar en el outsourcing con un salario mínimo, sin las prestaciones necesarias, van a seguir quedando en el desamparo de todas maneras. Ese es el problema de este outsourcing y de estas modificaciones que está viendo. Claro, entonces definitivamente esas cifras que ha manejado el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre que se crearon más de 129,000 empleos en el mes de agosto es una falacia, ¿verdad? Y se habla alrededor de 129,000 empleos exactamente, y creo yo que efectivamente muchos de estos puestos en realidad son gente que trabajaba en el outsourcing y ahora la están registrando, y pues evidentemente esto es una falacia y es una manera de adornarse pues por el director del Seguro Social. A lo mejor tenga pretensiones políticas y por esa razón esté dando esas cifras, pero en los hechos varios de estos puestos que se han creado son resultado del outsourcing. En realidad el desempleo sigue su misma dinámica que ya traía, y agravada con el motivo de la pandemia, de seguir teniendo una carencia de empleos bastante grande. Y no solamente eso, sino que con cada año que pasa hay 1,5 millones más de empleos que se tienen que crear por el gobierno para las nuevas generaciones que van estando en edad de trabajar y que tienen que incorporarse al mercado de trabajo, y no hay ese empleo y no se está generando ese empleo. Por esa razón, esos 129,000 que habla el IMSS de que es un récord y que en 10 años no se había tenido tal ingreso y demás, pues son adornos que se hace el Seguro Social y el gobierno, pues para seguir dando a entender a la gente que vamos muy bien, pero creo yo que los trabajadores sabemos perfectamente que no vamos bien y que no está funcionando adecuadamente la economía de nuestro país. Claro. Licenciado, ¿usted cree que los cambios sociales, económicos y de desarrollo afectan el futuro de los sindicatos? Pues yo creo que sí se afecta. Definitivamente todos los cambios económicos y políticos afectan a los sindicatos, nada menos, pues tenemos la reforma laboral que inició en 2017. El 24 de febrero de 2017 se modificó la Constitución para que hubiera más democracia, para que hubiera más participación de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales y también para aprobar los contratos colectivos. Todo esto definitivamente, esta presión que realiza el gobierno de Estados Unidos, pues es positiva para muchos de los trabajadores, pero definitivamente también tenemos que, bueno, pues Estados Unidos no lo hace para que los trabajadores mexicanos vivan mejor. En realidad ellos lo hacen precisamente para que poder intervenir más directamente en las empresas mexicanas y en los conflictos laborales mexicanos de aquellas industrias que les interesan a la industria norteamericana. Esa es la realidad. Entonces, puede ser que sí se dé esta mayor democracia, puede ser que esto sea un poco de impulso para muchos de los auténticos sindicatos y para la participación más activa de los trabajadores también. En este sentido, sí puede ser benéfico para los trabajadores, pero definitivamente por el otro lado, pues tendremos una pérdida cada vez mayor de la soberanía, ahora directamente en materia económica al interior de las propias empresas o de las diferentes ramas industriales. Qué barbaridad. Licenciado, pues antes de finalizar, nos gustaría que nos platicara de la Confederación, cómo se encuentra de 2 años para acá. Con la pandemia ustedes han seguido creciendo. ¿Qué ha pasado en la CRT? Bueno, hemos venido avanzando un poco más lentamente, pero hemos avanzado. Tenemos el caso de los compañeros de Baja California, de Tijuana, que se ha incorporado pues un número importante de compañeros en este estado en lo que va del transcurso de este año.
Y también hemos tenido en la incorporación de varios trabajadores del área de la salud. Hay mucha inconformidad en el área de la salud, especialmente de las dependencias de gobierno, de la Secretaría de Salud, porque están haciendo recortes en doctores, enfermeras, trabajadores de limpieza, de todo tipo, a pesar de que estamos en medio de la pandemia y que hay saturación de varios hospitales. A pesar de eso, la Secretaría de Salud está haciendo recortes. Prácticamente es algo que pues no tiene nombre en estos momentos, no tiene nombre, porque son gente a la que ha tenido trabajando 4 o 5 años y hoy simplemente pues deciden echarla a la calle. Se había dicho en una buena parte que esto era con motivo de adelgazamiento que se proponía el gobierno de la Cuarta Transformación de los trabajadores al servicio del Estado, pero pues lo que vemos es de que prácticamente están al mismo nivel que cuando el gobierno de Peña Nieto. Le faltan unos cuantos trabajadores para quedar al mismo nivel, o sea que el Estado no ha adelgazado, más bien el problema es que han pretendido sacar gente que ha trabajado, que se ha esforzado, a la cual incluso se le ha reconocido su participación en la pandemia contra el COVID, y para meter gente pues más allegada pues a los quienes actualmente están en el gobierno. No podemos decirlo de otra manera, porque si se mantiene más o menos el mismo trabajo, ¿de qué se trata? Se trata de meter gente nueva, gente que no tenía derechos en el área de la salud y que ahora la están metiendo y sacrificando gente que ya tenía años trabajando en esta área. Entonces, varias gentes de estas se han acercado también con nosotros y bueno, vamos a tratar de ver si algunos de estos sindicatos que están registrados en el área de la salud también, pues se suman a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. En eso es en lo que estamos. Muy bien, licenciado, pues llegamos al fin, muchísimas gracias y lo esperamos aquí próximamente en una entrevista más, ¿sí? Claro que sí, gracias Dora, gracias Valquiria, buen día. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.